El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi patria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser más. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologias Críticas. Estamos en mais um Anansi, uma parceria de IPECAL com a Rede de Metodologias Críticas. Hoje estamos com Raúl, assim que me gostaria de começar perguntándote quem eres. Bueno, yo soy Raúl Sibeki, soy uruguayo, vivo en Montevideo y me dedico a escribir, soy periodista, soy escritor, educador popular, trabajo en y con movimientos sociales, que es mi tema principal, y de alguna manera sigo lejanamente, un poco cada vez más lejano, el tema de la geopolítica regional y global, y sobre todo las luchas que hay en este momento en América Latina. Me gustaría empezar con eso que dices que te dedicas a escribir. ¿Podrías hablar un poco cómo te ha surgido esa cuestión de dedicarse a eso en y con los movimientos sociales o con los pueblos en movimiento? Bueno, el deseo de escribir yo creo que tiene que ver con un deseo de conocerse uno mismo también, ¿no? O sea, uno escribe para otros, pero sobre todo para explicarse quién es y qué hace aquí, ¿no? Yo empecé a escribir más sistemáticamente en el exilio, cuando la dictadura, vivía exiliado en Madrid, en el Estado español. Viajaba mucho por América Latina, sobre todo por Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Y creo que escribir era una forma de entender mi continente y de entenderme a mí en él. Y ahora, más recientemente, digo, los últimos 30 años, estoy trabajando con movimientos. Siempre me interesó desde que empecé mi militancia política allá por el año 69, o sea, estamos hablando de 50 años ya, 52 años. Me interesaba fundamentalmente mostrar aquello que hacían los pueblos, que hacen los pueblos, y que generalmente ni los grandes medios de comunicación y muchas veces ni siquiera la propia izquierda atiende, ¿verdad? Las pequeñas acciones de los pueblos que son para mí lo fundamental, cómo viven, dónde viven, qué hacen, cómo sobreviven, cómo cambian el mundo, cómo se transforman a sí mismos transformando el mundo. Me interesaba conocer eso para iluminar esa parte de la acción colectiva que, como dije, se le da muy poca importancia. La izquierda le da más importancia a los dirigentes, a los programas, a las elecciones, a los grandes eventos, pero no a la vida cotidiana de los movimientos. Y abres varias posibilidades, pero me gustaría empezando, porque me hiciste recordar a Darcy Ribeiro cuando decía que se descubrió latinoamericano al tener que ir al exilio, ¿no? Y dejó de ser un isleño brasileño. Así que, ¿podrías hablar un poco más cómo fue ese lugar de encuentro con Europa desde el exilio y a partir de ahí las ganas de descubrirse en América Latina? Bueno, yo cuando llegué a Europa acababa de morir Franco en España en el 76, era la dictadura en Uruguay, en Argentina, y hubo un diálogo ahí interesante porque en la muerte de Franco había un gran movimiento popular, antifranquista, obrero y popular, y entonces yo me integré ahí. Todavía había un gran movimiento y no fue una transición
para mí tan fuerte como si hubiera ido a Suecia o a Francia, ¿no? Porque en España había un gran activismo, y sobre todo en el País Vasco. Después me di cuenta que yo no era europeo y que no podía ser nunca europeo por mi forma de sentir, por mi forma de hablar, por mi forma de pensar, y me dediqué dentro del Estado español a trabajar en alfabetización en el sur de España, en Andalucía, con campesinos, utilizando el método Paulo Freire. ¿Y por qué con campesinos en el sur de España? Porque eran los más parecidos a los latinoamericanos. Pero tampoco eso me satisfizo, y entonces empecé a viajar, porque me metí en un colectivo de trabajo que tenía una agencia de viajes progresista, alternativa, y entonces me dedicaba a estar 5 o 6 meses al año en la región andina, que en esa época no tenía dictaduras y que entonces se podía uno mover más tranquilamente. Y ahí sí, ahí conocí conocí quién soy y quién no soy, y conocí una lógica que es la de la comunidad indígena que me atrapó totalmente. Y en concreto, un pensador, un escritor, José María Arguedas, peruano, un gran novelista, Mariátegui por supuesto, pero Arguedas me impresionó mucho por la profundidad con que podía ver la realidad de su pueblo, ¿no? Los pueblos quechuas de la Sierra Andina. Era uno enamorado de los pueblos quechuas. Él no era quechua, era mestizo, pero me impresionó mucho la literatura de Arguedas y el corazón de Arguedas. Arguedas es una persona excepcional desde todos los puntos de vista, y bueno, eso me hizo, mi contacto con América Latina desde el exilio me hizo repensar el tema de la revolución, de la transición a un mundo nuevo, del socialismo, que eran cosas que había aprendido en mi militancia, y eso me llevó a cuestionar, en vez del partido, el sindicato, el individuo, la comunidad, el Pachacutic, o sea, el cambio de época, ya no la revolución, el tema del poder. Poco a poco lo fui incorporando hasta que una gran rebelión en el sur de México, en Chiapas, la rebelión zapatista, acabó de cerrar esas búsquedas de más de 10, 12 a 15, 12 años, ¿sí? 15 años. El zapatismo representó para mí un cierre de una búsqueda. No es porque ya no haya buscado más, pero era una luz que me decía por aquí, ¿no? Entonces fue como un proceso de aprendizaje muy permanente y muy continuo. Acá me gustaría detener en un punto, pues en alguna parte de tu trabajo tú traes tres corrientes como la base del pensamiento latinoamericano, que es el pensamiento guevarista, el pensamiento indígena, principalmente zapoteco y andino, y la teología de la liberación, ¿no? Y se identifica como alguien que viene del guevarismo y se reencontra con varios lugares. Y me gustaría entender un poco cómo que esas pequeñas acciones de los pueblos que tú llamas ha generado esa transformación que tú ubicas a partir del zapatismo como el cierre de esa búsqueda. ¿Cómo ha sido esa transformación de alguien que viene de esa noción más guevarista, pensando desde el partido, para encontrarse con esas comunidades a través de las pequeñas acciones de los pueblos? Bueno, debo decir que yo en España, cuando me exilié, yo antes de exiliarme militaba en un frente de masas del MLN Tupamaros en Montevideo, y cuando llegué a España comencé mi activismo en un partido que se acababa de escindir de ETA, que era el Movimiento Comunista, y yo me formé en el marxismo y en el leninismo, y a mediados de los años 80, ya cuando empecé a viajar a Perú, yo sentía que algo de lo que había aprendido no funcionaba.
Lo primero que me di cuenta que no funcionaba era que la revolución era el cambio social, pero que el cambio social no podía reducirse a la toma del poder. Y estaba en un círculo ahí que no sabía por dónde era, cómo se podía transformar la sociedad sin tomar el Estado. Pero más en pequeño había muchas cosas que me hacían mucho ruido, ¿no? En un partido, en una organización, incluso en un movimiento, el hecho de que la dirección tuviera que controlar a la base, a los militantes, ¿verdad? Era un partido político es como la tapa del libro de Foucault, ¿verdad? Es evidente que en la dirección hay un disciplinamiento, hay un control y un castigo, vigilar y castigar a las bases. No solo el vanguardismo les marca el camino, sino que además las vigila, las ordena, las organiza, las encuadra. Y todo eso me tenía muy cansado, era algo como que no era racional primeramente, era algo como que me golpeaba en el cuerpo, en el estómago, en el hígado, ¿no? No podía, y yo además era parte del aparato disciplinador porque yo era un cuadro de la organización y del movimiento de masas. En esos años estuvimos en un movimiento anti-OTAN. Y cuando había una rebelión de las bases contra las direcciones, yo siempre estaba del lado de las bases. Pero estaba en el medio en realidad, me sentía muy mal con eso. Y entonces cuando empecé a viajar al Perú y a Ecuador, me encuentro con comunidades que hacen cosas muy interesantes, muy potentes en su cotidianeidad, ollas comunes para la sobrevivencia, espacios de educación, espacios de salud, etcétera, que no estaban contemplados en la teoría revolucionaria, ¿verdad? Porque la teoría revolucionaria estaba contemplado la toma del Palacio de Invierno, el programa, la estructura organizativa, la definición política, pero lo colectivo, por ejemplo, la comunidad, en todo el pensamiento de Marx, el único momento donde aparece la comunidad se la traen los rusos, ¿verdad? Vera Sasulich, que le hace unas preguntas de parte de los Narodniki, los populistas rusos, a Marx. Pero toda la economía política de Marx no contempla la minga, por ejemplo, el trabajo colectivo. ¿Qué lugar tiene la minga en el capital? No existe, porque el capital es Inglaterra, el lugar más avanzado. Entonces empecé a ver que desde los lugares menos avanzados podía haber una luz de reconstrucción de la sociedad en un sentido emancipatorio. Bueno, y eso fue lo que me ayudó a ver mis viajes y la ida a América Latina. Y luego las lecturas también, ¿verdad? Pero primero yo creo que las ideas entran por la piel, ¿no? Por los afectos, por las cosas que te hacen ruido, y después van cobrando forma. Para mí fue muy importante también estar en Guatemala en el año 92, cuando retornó Rigoberta Menchú del exilio, 91 y 92, y ahí ver a las miles y miles de viudas de la guerra, con Abigua, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, con sus vestidos multicolores, con sus festivales. Y yo no entendía estoy hablando del año 91, 92, los rituales indígenas, ¿verdad? Con los inciensos y eso me parecía, claro, en mi racionalismo marxista no entraba eso, ¿no? Y después, a partir del 92, que me volví al Uruguay, primero conocí a las Madres de Plaza de Mayo, al Movimiento Sin Tierra de Brasil, que tienen la mística y todas las dinámicas, y entonces ahí me empecé a dar cuenta que eso que yo no había entendido era fundamental en la construcción de una organización y de una alternativa política, ¿verdad? La mística, la espiritualidad, el bailar juntos, el cantar juntos, el rezar juntos, ¿verdad? Porque por algo en los campamentos está la bandera con los lazos blancos, ¿verdad?
la bandera, la cruz con los lazos blancos que representan los niños muertos. Yo me di cuenta que en la cultura popular negra y originaria, indígena, la espiritualidad juega un papel fundamental para darnos fuerza para seguir en la lucha. No es una cuestión caprichosa de que ahora me da por rezar o por danzar o por cantar, que jugaba un aspecto central que yo no había logrado comprender y que por supuesto en el marxismo clásico no existe, ¿verdad? Me hiciste recordar uma história de quando, com o movimento de ocupações urbanas acá de Brasil, uma vez algo que me trajo também o mesmo malestar que comentas, foi quando eu me di conta que alguns dirigentes não contavam a la población de que estaba avanzando su derecho a la propiedad o simplemente se inventaban posibles acciones de la policía con la excusa de mantenerlos activos en la lucha. Desde las direcciones, justamente en esa clave que tú dices de control, ¿no? Pero me gustaría, en clave de eso que tú dijiste, ¿no? Que primero te golpeó el cuerpo y que las ideas entran por la piel y articulado a esa idea de espiritualidad. ¿Podrías profundizar un poco más el papel del cuerpo en la construcción de eso que estás entendiendo como comunidad? Sí, nosotros en nuestro vínculo con otras personas y nuestro vínculo con la naturaleza es un vínculo que se puede traducir en ideas, pero que no está centrado en el cerebro. Está centrado en la piel, en el corazón, en los afectos, en el oído, en el gusto, en el olfato, en la vista, o sea, en todos los sentidos, y que no pasa por tú eres revolucionario, socialista, entonces me caes bien, puedes ser mi amigo. No, yo te miro a los ojos, miro cómo trabajas, lo que haces, y tengo empatía contigo o no. Entonces, es por ahí por donde, es como el enamoramiento, ¿no? Tú te enamoras de alguien y no estás racionalizando el enamoramiento. Te atrae esa persona, te gusta, te lleva para allá. Y me parece que ese es el tema, ¿verdad? Yo creo que uno se enamora de la revolución o de la lucha mucho antes de pensar que hacia dónde va esa lucha o qué sentido tiene. Entonces yo creo que en la relación con los sectores populares, uno está en un campamento sin tierra, en una comunidad indígena o donde sea, y uno mira a las personas a los ojos, ve sus cuerpos, ve la comida que le ofrecen o la bebida que le ofrecen, y ese es el vínculo real. No son papeles, no son textos, no son programas, libros, lo que te convence. Es la afectividad, y con esa afectividad existe o no existe, no se puede inventar, no se puede racionalizar. Es como la amistad, no solo el amor, la amistad, cualquier vínculo humano es como tú estás ahora en un campo verde, hay un arroyo, un río, suenan los pájaros, ves un monte al final verde más oscuro y te enamoras de ese lugar, ¿verdad? Te sientes a gusto en ese lugar. No estás pensando en la geomorfología, ¿verdad? Y en el cuaternario y cómo se formaron las rocas, no. Estás dejándote empapar por los colores, las formas, los sonidos, por la energía que sale de ese lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que atrae, eso es lo que genera un vínculo. Y me parece que esto es lo más importante. Y para mí no es ninguna casualidad que quien haya generado este vínculo hayan sido precisamente los pueblos más, comillas, atrasados de América Latina, las comunidades andinas, que fue por donde yo entré, ¿no?
la gente que resistió 5 siglos a una opresión brutal y sigue hasta el día de hoy en esa situación, ¿verdad? Esa gente tan golpeada, tan machacada por el colonialismo, por el capitalismo, que es la que te muestra lo que es la vida y lo que es la humanidad. Entonces, es eso lo que te vincula, ¿no? Lo que te lleva a ser parte de algo que es muy superior y mucho más rico, ¿verdad? Que unas letras, que un programa, que un manifiesto. Me hiciste recordar dos cosas muy breves, porque tengo... la primera, yo tuve la posibilidad de dar clase a exguerrilleros de FARC en su paso a la reincorporación, y yo justamente les pregunté por qué ingresaron. Y siempre las historias era eso. Primero, como la gran mayoría nunca había escuchado de Marx o Bolívar o quien quiera que sea antes, generalmente un amigo de colegio, un profesor, un hecho de violencia que les marcó la piel, le hace tomar la decisión, ¿no? Y algo que tú dijiste de lo menos avanzado es interesante pensar también en América Latina, como que, recordando a Marini, como la propia, digamos, nunca tuvimos ese indivíduo trabajador que se saca adelante en distintos espacios, incluso del propio urbano, ¿no? Entonces, la propia forma de supervivencia en el capitalismo dependiente ha sido obligatoriamente desde la comunidad, ¿no? Y eso también hace con que los menos avanzados tengan que pensar desde otro lugar. Pero quería realmente dedicarme eso que tú estás diciendo del enamoramiento y de la espiritualidad. Creo que hay un hecho de época relevante, que es como gobiernos, como por ejemplo lo de Bolsonaro, apoyan-se fuertemente en el cristianismo, principalmente porque ofrece la posibilidad de, ante una constante fragmentación de vínculos del neoliberalismo, bajo el discurso conservador, ofrecer desde esa idea de familia y de comunidad que ofrece las comunidades cristianas en su cotidianidad en las regiones periféricas, una alternativa a ciertas tendencias del neoliberalismo que atrae desde un enamoramiento conservador, ¿no? En esa clave, ¿cómo ves esa apuesta por la comunidad? ¿Qué respuestas puede ofrecer en un momento donde generalmente las izquierdas que disputan las elecciones no están en otra vuelta, incluso criticando todas esas cuestiones como muy bárbaras, muy premodernas, y efectivamente quien viene apostando en una política desde la comunidad viene siendo los sectores más tradicionales, apostando con un fuerte vínculo religioso con la gente, principalmente con el crecimiento de las iglesias cristianas, ¿no? Bueno, yo creo que no tenemos que olvidarnos que durante la dictadura en Brasil y durante años posteriores a la dictadura, las comunidades eclesiales de base habían crecido en las periferias urbanas, en las favelas, en todo lo que eran los barrios populares. Y el PT, la CUT y el Movimiento Sin Tierra, que están muy fuertemente impulsadas por las comunidades de base y también por el movimiento de la educación popular, tuvieron un arraigo en esos espacios. Mi hipótesis es que luego lo abandonaron, ¿verdad? Que la gran derrota de la izquierda en América Latina y en Brasil en concreto es el haber abandonado aquellos espacios donde nacieron,
donde dieron sus primeros pasos. Hoy quedan colectivos en las favelas y en esos barrios, pero mucho más débiles. Y además, hablando con intelectuales del PT de Brasil, siempre me impresionó que cuando hablabas de una favela, ellos no conocían la favela. Yo cuando voy a Río, yo la ciudad que más conozco de Brasil es Río, y tengo amigos, y me invitan a su casa, y es en La Maré, en el Morro de Timbau. Entonces, cuando yo les comento que estoy ahí, para ellos es como una niebla, no están viendo la favela. Dicen, bueno, pero ahí está el narco. Yo digo, sí, está el narco y están los pentecostales, pero hay muchas más cosas, ¿verdad? Entonces hablas del Museo de La Maré. Y ahora hay un frente de movilización de La Maré que son jóvenes periodistas. Y hay una cantidad enorme de emprendedores, o en el complejo de Alemão, que está Ocupa Alemão. Entonces, me quedo muy impresionado, porque efectivamente en la favela están las milicias, están los pentecostales, aliados con el narco muchas veces, ¿verdad? Pero si tú no trabajas ahí, ¿qué emancipación, qué revolución vas a hacer? En los predios, en los edificios, yo llamo a mis amigos y le digo, ay, están haciendo panelazo. Me dicen, no, eso es en los predios. Aquí en la favela no hay panelazo. Porque es otra lógica la de la favela, ¿no? Sin embargo, yo he visto redes de solidaridad muy potentes porque ni siquiera el movimiento sin techo está en las favelas, ¿verdad? El único movimiento que yo he visto en las favelas es un pequeño movimiento que está en todo Brasil, que se llama Movimento das Comunidades Populares, que viene de las comunidades de base, que está en unas cuantas favelas ahí y trabajando muy interesantemente. Lo que quiero decir es que si la izquierda no vuelve a trabajar en esos espacios capilarmente, desde abajo, recuperando esos espacios para otro proceso que no sea las iglesias pentecostales y las milicias, nunca va a quebrar el bolsonarismo. El bolsonarismo no quiebra con manifestaciones. Está muy bien hacer manifestaciones. El bolsonarismo no quiebra con que haya un gobierno del PT o de la izquierda, porque no quebró, porque la fuerza de las milicias incluso creció, no por culpa de Lula, pero sí bajo el gobierno de Lula. Y así muchos ejemplos. Entonces yo lo que creo es que hay que reflexionar en serio que en esos espacios donde están los que no tienen nada que perder, ahí hay que trabajar. Por suerte, durante la pandemia, en esos espacios hubo una enorme solidaridad. Tú sabes que en las favelas hubo mucha ayuda entre las personas, entre las familias, sobre todo a los que estaban contagiados con COVID y no podían trabajar. Entonces, las posibilidades están ahí. Hay que trabajarlas. Pero claro, si tú quieres ser vereador, quieres ser diputado del Estado, quieres hacer carrera política o académica, nunca vas a estar en la favela. Entonces la favela la van a ocupar los milicianos, ¿verdad? Entonces esto no se arregla con las instituciones. Esto no se arregla con que haya un gobierno mejor. Mejor que haya un gobierno mejor, pero ya pasó eso, 14 años de lulismo y esto no se arregló. Entonces yo creo que hay que hacer una profunda balanza y reflexión para decir, bueno, retomemos ese trabajo. Y desde todo eso que estás diciendo, ¿lo que es para ti la comunidad? Buena pregunta. La comunidad son los vínculos fuertes en un espacio concreto. Quiero decir, la comunidad no se puede hacer por Zoom, ¿verdad? Por Meet. La comunidad son relaciones directas, cara a cara, vínculos fuertes de hermanamiento, no de solidaridad. En esto quiero ser muy claro. La solidaridad es que yo te veo a ti que estás mal y voy y te llego algo. Eso está bien, yo lo hago. Pero el hermanamiento, la fraternidad es otra cosa.
y en un espacio determinado, en un territorio. O sea que se necesitan las dos cosas, ¿verdad? Territorio y vínculo, territorio y un lazo muy fuerte. Eso es la comunidad. La comunidad son lazos entre familias. Fíjate que tú llegas a una fábrica, a un sindicato, y preguntas, ¿cuántas personas hay afiliadas en este sindicato? Y te dicen 5.300. Pero tú llegas a un asentamiento sin tierra o a un espacio de los sin techo y ellos te dicen, acá hay tantas familias. Ya cuando te dicen familia es porque hay un vínculo comunitario, ¿verdad? Entonces puede no haber una comunidad formada, pero la comunidad no es una institución, esto me interesa dejarlo claro. Es un vínculo que va cambiando, es un vínculo de vida y de trabajo, en donde lo colectivo juega un papel determinante y fundamental. Em clave dessa compreensão de comunidade, ¿para que escrever? ¿Para qué escribo yo? ¿Para que escribir en general, incluso tú? Bueno, a mí me parece que en el mundo actual hay mucha credibilidad, mucha legitimidad en la cultura política hegemónica. La gente cree que yendo a votar, haciendo una manifestación, apoyando a un dirigente político, las cosas pueden cambiar. Y yo creo que no. Yo creo que las cosas cambian cuando la gente en su barrio se une y trabaja junta. En su comunidad trabaja junta. Entonces, todo mi interés de escribir es mostrar que ahí hay posibilidades de que pasen cosas. Ahí hay posibilidades de cambiar el mundo. Por eso escribo bastante sobre el zapatismo, sobre pueblos originarios y negros, sobre iniciativas que pueden mostrarle a los demás de que sí es posible hacer las cosas de otro modo, de que sí es posible superar el capitalismo. Pero el capitalismo no se va a superar el día que el pueblo entre al Palacio de la Alborada, se llama el Palacio de Brasilia, al Palacio de la Alborada, al Palacio de Invierno de Brasil. Ese día no empieza un mundo nuevo. El mundo nuevo empieza en un pequeño territorio cuando un grupo de personas y de familias empiezan a hacer trueque o empiezan a trabajar colectivamente. Y eso se va expandiendo o no. Pero ese es el camino del mundo nuevo. Si pensamos que el camino del mundo nuevo es llegar al Palacio de la Alborada, nunca vamos a ver mundo nuevo, porque para llegar al Palacio de la Alborada hay que ser como quieren los capitalistas. No pueden entrar los mundurucú al Palacio de la Alborada y gobernar Brasil. No pueden entrar los sin tierra, los sin techo al Palacio de la Alborada y gobernar Brasil. Eso no puede pasar. Pero sí en los espacios donde están pueden construir quilombos. El quilombo es una forma de comunidad, ¿verdad? Quilombos, comunidades, periferias que funcionen de otra manera a cómo funciona el sistema hegemónico. Siempre en resistencia, lucha contra ese sistema. Yo también estoy en contra, como los zapatistas, de esa idea que dice lucha, 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 hasta que llegues y ya dejas de luchar, porque ya llegaste al paraíso. Eso es un error cristiano, un error de la travesía del desierto para llegar al oasis, ¿verdad? Al socialismo, que es el oasis. No, no, no. La lucha es una forma de vida, nunca se termina. Empiezas hoy a luchar y sigues toda la vida. Como los pueblos originarios, 5 siglos en ese proceso de luchar ¿para qué? Para seguir siendo pueblos originarios. Para sobrevivir como lo que son, con su cultura, con sus características. Entonces son formas que uno va viendo que es necesario escribirlas para que incluso no mueran. Yo a veces siento que escribir es mantener viva la llama de que otro mundo es posible.
Ahí estás haciendo resonar un paisano tuyo, ¿no? Con las memorias de fuego. Y hablando de eso, justo antes de empezarnos la charla, estábamos hablando cómo Uruguay muchas veces desaparece de muchas de las lecturas de América Latina, ¿no? Entonces, ya que vinculas muy fuertemente la noción de comunidad con el territorio, ¿qué vivir en Uruguay le ha permitido ver de todo eso y pensar de todo eso, ¿no? Y sentir. Bueno, vivir en Uruguay es vivir en un país que se parece más a Europa que a América Latina, por lo menos Montevideo. Pero también es un país donde la comunicación con América Latina es muy fácil. Podemos movernos a Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Chile y de ahí a otros lados. O sea, es un lugar donde uno está tranquilo y puede moverse a otros lados. Pero aquí en nuestro país sobreviven comunidades negras y comunidades indígenas, pequeños grupos que están reconstruyendo la nación charrúa, que están reconstruyendo la cultura negra. La cultura negra en Uruguay, aunque es una minoría, 9-10% de la población, tiene una importancia muy fuerte culturalmente, ¿verdad? En la música, en el candombe, en las llamadas, que es una de las principales fiestas, y las comunidades indígenas tienen una gran importancia por su historia, porque su historia muestra el genocidio de la nación charrúa y la recuperación lenta, muy lenta, pero real, de estos procesos, y muestran también qué es el estado actual. Y además en Montevideo, en Uruguay, tenemos una gran cantidad de experiencias de cooperativas de vivienda, cooperativas de todo tipo, porque hay una tradición obrera de ayuda mutua muy fuerte y que hoy se reproduce en otros espacios, en otros movimientos que realmente son importantes, aunque si sean pequeños. Por ejemplo, acá tenemos un movimiento en el que participamos nosotros como familia, que se llama Movimiento Popular de Subsistencia, que es un mercado paralelo al capitalista, donde hay más de 1000 familias que todos los meses compramos los productos a fábricas recuperadas, a pequeños campesinos, a productores artesanales y cooperativos que cultivan o que trabajan sin agroquímicos, agrotóxicos, y una pequeña parte se compra al mercado capitalista porque hay cosas que no se producen. Y luego se trabajan colectivamente y se reparten colectivamente en función de lo que cada uno haya pedido. O sea, hay muchas iniciativas, tenemos ollas populares bajo la pandemia, cientos de ollas populares funcionando. Claro, con el paso del tiempo las ollas empiezan a recibir comida del gobierno, ¿no? Pero al principio funcionaban solo en base a la ayuda mutua. Lo que quiero decir con esto es que es un espacio que hay, a pesar de que es una ciudad bastante europea, muchas actividades, muchos territorios ocupados, hay un movimiento tipo sin techo, hay un movimiento de cooperativas de vivienda muy interesante. O sea, hay muchos espacios de lucha y de resistencia, aunque no tienen la fuerza que pueden tener en otros países de América Latina. Ahí dijiste algo que me quedó resonando, que tú dijiste la frase es un lugar donde uno está tranquilo. Y muchas veces en estos procesos de constante lucha y resistencia, uno cae en la reactividad por la ansiedad, por la angustia del presente, digamos. En esa clave, ¿cuál es la importancia de estar tranquilo para construir comunidad y para construir pensamiento? Bueno, yo creo que para construir comunidad, la tranquilidad no sé si es buena, porque la comunidad se construye en el proceso de resistencia, de lucha, de necesidad de unirte con otros frente a algo que se te viene encima, ¿no? Pero para trabajar ideas, o sea, yo siento que Montevideo
es como un oasis de tranquilidad, para mí por lo menos porque nací acá, es un lugar donde uno sale, se junta con otros, hay policía en la calle, pero no es la policía militar de Brasil, es una policía como todas las policías represivas, pero yo que conozco muchos lugares de América Latina, no tenemos la violencia que hay en otros lugares y uno puede prever de aquí al mes que viene qué va a ser y cómo se va a comportar. Es un privilegio burgués, vamos a decir las cosas como son, vivir en Montevideo es un privilegio burgués, pero bueno, es donde nací y donde elegí vivir. Casi recordaste sus épocas de agencia de viaje popular ahí. Pintaste un buen cuadro de Montevideo. Y para que vayamos cerrando, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, mi sueño sería que los pueblos, que la gente, que las familias, que los pueblos vayan comprendiendo que no hay nada externo para conquistar el poder, conquistar el socialismo, sino que eso hay que construirlo hacia adentro, ¿verdad? Y defenderlo. Mi sueño es que haya juntas de buen gobierno en toda América Latina, que haya mandar obedeciendo. Ahora ya son muchos los que hablas de mandar obedeciendo. Mi sueño es en parte lo que está pasando, pero multiplicado. Hoy tenemos en Perú el gobierno territorial autónomo de la nación Huampis, en el norte del Perú, cerca de Ecuador. Tenemos 10 procesos de autonomía en la Amazonía brasileña. Un amigo, Lucas Quise, me ha pasado textos sobre esto, un investigador, antropólogo. Y en toda América Latina tenemos procesos de construcción de autogobiernos autónomos. Muy pequeñitos, no todos son como Chiapas, ¿verdad? Pero tenemos en algún lugar una escuela autónoma, en otro lugar tenemos una clínica autónoma. Tenemos todo el proceso de los quilombos y el movimiento sin tierra y sin techo. Yo tengo una gran expectativa con los sin tierra porque pese a todas las cosas que han tenido de inflexión hacia el gobierno de Lula y esto, en los asentamientos también hay una lucha de las mujeres, de los gays, de los LGTB, en donde hay una vuelta a un trabajo de base interesante. Mi expectativa es que esas experiencias sean más potentes, más profundas y ganen en autonomía. Porque yo creo que vamos hacia un periodo, estamos entrando ya hemos entrado de caos, de guerra contra los pueblos, de violencia contra los pueblos muy grande, el agronegocio, las milicias, los grupos paramilitares en Colombia, en México, y creo que es importante que los pueblos aprendan a autogobernarse de la mejor manera posible. Ese es mi sueño, una multiplicidad de autogobiernos territoriales en toda América Latina, con la expectativa de que en un futuro sean un referente, que esa cultura política de abajo sea una referencia para poder reconstruir un mundo por fuera del capitalismo. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.